Buenos días. Hoy tenemos el inicio de una nueva serie que está relacionada con la resiliencia. Después de un tiempo tan difícil que hemos vivido con la pandemia, hemos querido entrevistar a personas que sean muestra de resiliencia, que nos enseñen esa forma de enfrentar la vida, de enfrentar momentos difíciles de una manera pues que nos ayude a que nuestra vida siga siendo muy bonita. Tenemos hoy de invitado a Balbino Munguía, quien nos viene a contar su historia de cómo superó un accidente y cómo él ve la vida hoy por hoy después de un suceso tan difícil en su vida. En estos momentos que el mundo necesita esperanza, que necesita una nueva fuerza para seguir caminando, hemos considerado que una historia como la suya es muy decisiva y muy determinante para la vida de muchas personas. Y nos ha encantado poder ver su trayectoria en la que hemos admirado cómo ha salido adelante. Cuéntenos en aquellos momentos cuando era niño, cuáles eran sus sueños, qué era lo que aspiraba, qué era lo que usted ambicionaba desde su niñez. Bueno, la verdad es que para mí la niñez fue algo muy bonito porque me crié como todo niño en el campo, afuera y con limitaciones, pero que no se tiene esperanza, sino que más bien se disfruta del entorno, de lo que se vive, lo que hay en el campo, lo que se tiene, todas las épocas distintas que hay, la época de donde hay frutos abundantes, la época de jugar, de hacer. Nosotros allá hacíamos nuestros propios juguetes, no los comprábamos, no había dinero para comprarlos. Hacían los trompos, suecos, ancos, todo eso, jugábamos rayuela y eso era una niñez sana. Se vivía el tiempo, se vivía el momento, se comía lo que también en nuestro entorno tenemos pues costumbres de tener comidas ricas, criollas, y crecí en ese entorno muy contento. Las aspiraciones de niñez, yo diría que no había, sino vivir el día, lo que se vivía. Las aspiraciones vienen cuando uno crece, cuando yo ya vengo del campo a la ciudad, ya con metas distintas, con ánimo de triunfar, de venir a estudiar, de entrar al colegio, y ya ahí nos vamos formando criterios buenos donde queremos tener éxito. Y es por eso que comenzamos también a estudiar, igual que se estudió la moda. En la moda tuve crecimiento, pude darme a conocer, ser reconocido. En la moda crear una tendencia incluso de que yo comencé a proyectar la imagen ejecutiva a nivel bancario, a nivel institucional. Yo presenté un desfile de modas a 600 secretarias de las distintas empresas del país, donde fue un éxito. De ahí en adelante comenzamos a uniformar al todo el sistema bancario nacional. Tuvimos mucho trabajo, tuvimos mucho acceso a conocer gente empresaria donde querían cambiar su imagen y fuimos impulsadores de esa nueva imagen. Y fue algo muy bonito, fue el tiempo pues que culminó y me llenó de entusiasmo ver que en Honduras se podía crecer. Venir del campo a la ciudad a estudiar, forjarse, ser un emprendedor y dar un producto que la gente lo necesitaba. A personas de mandos intermedios donde mejoró su imagen, porque en ese momento, en ese tiempo, era costoso mantener una imagen ejecutiva. Con el uniforme fue algo que se solucionó y creció la imagen y la estima de la persona se siente mejorada. Es más seguro una persona cuando se siente bien vestida, se proyecta mejor, su trabajo es mejor porque su expresión corporal y física es mejor y se siente más segura y su decisión y acción es más positiva. Eso es importante. ¿En qué momento sintió esa pasión con la que habla por la moda, en esa transición de venir del campo a la ciudad? ¿Cuál fue ese momentito que usted sintió, a esto me voy a dedicar, esto es lo que a mí me gusta? Bueno, la verdad es que la moda comenzó con una señora que tenía una tienda. Yo fui a trabajar con ella y ella hacía muchas cosas, mucha ropa.
vestidos de novia, y luego pues ver la silueta femenina. A mí me impactó, me impresionó cómo podíamos transformar la imagen de una mujer, de una silueta femenina con colores, con tejidos, con moda, con una expresión corporal que se podía transformar con la ayuda pues, del estilista, con un peinado, un maquillaje. Podía yo ver que era una obra de arte la que plasmaba en cada persona. Y entonces, como la tienda era un punto de acceso donde llevaban jóvenes, elegantes, hermosas, de distintas edades, señoras, era allí la fuente de inspiración para tener esa creatividad y comenzar a proyectarla. Ahí comenzamos a hacer desfiles de modas con ella, incluso donde todavía aquí en la ciudad no se hacían desfiles de modas. Nosotros somos los primeros que impulsamos la moda como diseñadores, ya teniendo modelos, y fue exitoso ese tiempo. Fue muy bonito porque todavía no habían desfiles de modas así de carácter, de personas naturales que hicieran la moda. Antes generalmente todo se compraba importado, y algunas tiendas hacían algunos desfiles de moda, pero la ropa era importada. No, esa era moda nuestra, hecha aquí. Sabemos y hemos conocido esa historia de éxito que realmente llegó a sonar mucho en el país, que los desfiles de moda tenían maestros de ceremonia como el mismo Salvador Nasralla, y eran desfiles de moda muy grandes. Ese fue un momento de muchísimo éxito, y luego viene su accidente. ¿Cómo fue esa transición de un momento tan glorioso, se podría decir, al momento que le viene a impactar en ese momento el accidente que usted tuvo? Bueno, fue bastante traumático, pero sí, esos momentos, esas vivencias de los desfiles de moda teniendo a Salvador Nasralla, aún antes de Salvador Nasralla yo comencé con Neida Sandoval. Ah, sí, sí. Neida Sandoval, que en ese tiempo trabajaba para las Fuerzas Armadas, allí ella todavía estaba aquí en el país. Una muchacha muy joven, muy guapa, y ese fue parte de nuestros comienzos. Con la escuela de modelaje que tenía aquí Norita Chauer, que es la primera escuela de modelos que ha habido aquí en la ciudad. Y fue bastante impactante porque ellos me ayudaron a surgir y a ser reconocido en ese tiempo. Y la verdad, pues, para mí fueron momentos inolvidables, son imperecederos, porque la moda, pues, siempre tiene su etapa, y en esas etapas tuve esas vivencias. Mucha gente adquirió mi ropa, fui conocido, hemos vestido a algunas primeras damas, a gente bastante, también gente de otros países que están acá. Y ha sido bastante interesante conocer a tanta gente a través de la moda. Ok. Sí, de hecho, nosotros estuvimos investigando y profundizando un poquito más. Don Balbino Munguía, además de haber tenido mucho éxito en la parte del diseño y la moda, pues es mi padre. Y nosotros fuimos viendo toda esa parte. Claro que en esos momentos pudimos ver el impacto que pudo tener un accidente en su vida, pero después de un tiempo acá hemos admirado realmente la forma en la que retomó la vida y que volvió a retomar toda la parte del diseño, y que siguió. De hecho, hemos ido a algunos eventos donde vamos, y a él aún todavía lo conoce muchísima gente por ese éxito que ha tenido. ¿Qué es lo que le diría a una persona que acaba en este momento de pasar un momento difícil, ya sea que pudo haber, pues nosotros recién tenemos unos amigos que tuvieron un accidente muy duro, y pues ahorita tantos millones de personas que están sufriendo aún una pérdida? ¿Qué les podría decir para que ellos sigan adelante y sigan enfrentando la vida? Sí, muy bien. La verdad que sí, el impacto que sufrí en el accidente, el que ahora pues sigo en una silla de ruedas, fue bastante traumático. No es fácil, porque nadie está preparado para vivir así.
Nadie se puede imaginar una persona que está bien vivir en una silla de ruedas. Nadie se lo puede imaginar. Como yo mismo, aun cuando estaba aquí, así, que venía comenzando, no lo creía. No era yo. Yo mismo no me aceptaba a mí mismo. No podía creer que yo estaba en una silla de ruedas. Y entonces, eso sí, no se puede prever. Es allí donde la mayor creatividad del ser humano debe de sacarla, aunque no la tiene. Comenzar a vivir en una vida que ni siquiera había imaginado. Esa parte sí fue difícil, bien difícil, pero fui aprendiendo cada día de las personas que hablaba, de las personas que me motivaban, de las personas que aún tienen un corazón sensible para transmitir una actitud positiva que pueda motivar a alguien para seguir adelante, para ver que siempre hay una oportunidad. Hubo una vez que no se me olvida, estaba triste, deprimido en mis inicios y me llamó una de mis modelos y me preguntó cómo estaba. Entonces le contesté, ¿ya ves? ¿Cómo? Aquí, en una silla de ruedas. Pero podrá estar en una silla de ruedas, pero su mente no está en una silla de ruedas. Y no se me olvida, de ahí en adelante siempre pensé, mi imaginación no está en una silla de ruedas, mi voluntad no está en una silla de ruedas, y siempre buscaré la forma de emprender y seguir adelante. De ahí para allá no me he parado. Volví a armar los desfiles de moda, volví a emprender otra vez, a armar el sistema que yo tenía y volví justamente 2 meses después a hacer mi primer desfile de modas, tener una línea de ejecutivos convenciéndolos de por qué ellos tenían que aceptar la propuesta de moda que tenía yo para su empresa. Y teníamos otros competidores. Todavía en ese momento yo andaba con un chaleco metálico que me sostenía porque mi columna todavía no estaba fuerte para estar sostenido. Y lo ganamos. Y comencé a sentir de que sí podía hacer algo aún en esa situación de silla de ruedas. Y no me quedé allí y siempre tuve ánimo y emoción para seguir adelante. Mi punto importante era enfocarme en los que estaban bien. Porque aún yo no me aceptaba a mí mismo en silla de ruedas. No me gustaba ver una persona en silla de ruedas porque me acordaba que yo estaba en una silla de ruedas. Cuando yo estaba en medio de mucha gente bien sana y que la miraba ir y venir, yo así me sentía. Y esa fue la motivación que tuve para siempre querer seguir adelante y no sentir que estaba minimizado en una silla de ruedas, porque en realidad como persona no somos menos, solo que estamos en esta condición. Pero nuestra actitud, nuestra mente, nuestro ánimo, nuestra emoción sigue siendo buena. Todavía en una silla de ruedas he disfrutado la vida, he podido reír a carcajadas, con buen ánimo y disfrutar lo que cualquier otra persona disfruta. Me he sentido contento por eso. Entonces, básicamente, la parte más importante sería también de que cuando pasa un momento de estos, no se alejen, no se queden ellos solos con su dolor, sino que más bien salgan y vuelvan a comenzar de nuevo y si les toca de una manera diferente, empiecen a volver a su vida normal y a relacionarse otra vez. Hay que aprender a vivir como nos toca, como estemos. Ahorita precisamente cuánta tristeza hay, cuánta gente ha perdido en esta pandemia, un montón de seres queridos. Pero tenemos que aprender a vivir con una pandemia. Precisamente nosotros que creemos en Dios, ya Dios ha determinado que en estos tiempos que ahora vivimos, con el calentamiento global que lo entendemos porque eso se explica científicamente, ya Dios hace 2000 años atrás, en el libro de Apocalipsis, se ha hablado del calentamiento global, de las pandemias que ahorita estamos viviendo y que no debería ser una sorpresa para la humanidad porque están determinadas. Debemos de aceptar que toda persona que tiene vida también tiene que morir. Y muchas veces no sabemos de qué manera. Ahora la gente está muriendo de cáncer,
está muriendo de COVID-19, está muriendo de la violencia que hay en el medio ambiente, o está muriendo de un infarto de cualquier manera. Así es que si nosotros aprendemos a aceptar la muerte, comenzamos a disfrutar la vida que tenemos y no a preocuparnos por el momento que nos va a tocar la muerte. Tenemos que levantarnos porque todos tenemos una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Que todo aquel que tiene vida tiene que morir. Entonces, esta vida que hoy tengo la tengo que disfrutar porque hay un día que me toca morir y no sé de qué modo. Puede ser de la pandemia, pero puede ser de otra cosa. Puede ser de algo tan inesperado que nadie sabe. Entonces debemos de tener siempre una actitud positiva, buen ánimo. Pero yo creo que sí, el mejor ánimo que debemos de tener es de tratar a los demás con buena actitud. Debemos desarrollar una actitud positiva, sana, construidores de buenas relaciones, porque realmente ese es eso es el legado que debemos dejar a todas aquellas personas que tenemos cerca, que les tratamos bien, que les manifestamos cariño, que prestamos atención, que fuimos creativos y que fuimos activos, que no cultivamos la pereza. Hay veces que por pereza echamos a perder el mejor ambiente y el mejor ánimo y hasta la juventud por la pereza. Y a los perezosos ni Dios los quiere. Porque todavía dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Así dice Dios. Pero realmente en los ambientes familiares, cuando cada quien pone su actitud y sus dones en un hogar, qué bien se puede participar cuando hay una bonita relación, cuando todo el mundo participa, cuando la carga no la lleva una sola persona, sino que la carga de una casa es compartida entre todas las personas que viven, se vive mucho mejor. Y se disfruta de esa relación, de ser familia, de compartir lo que se tiene. Debemos de ser generosos al compartir. Eso es importante en la vida, para sentirle sabor a la vida, sentirse útil, es lo que debe de llenarnos de gozo y de paz, saber que somos útiles para los demás. Esa es una de las cualidades que siento yo que debemos de cultivar. Yo siempre tengo una actitud positiva para aquellas personas que quizás están en mayores dificultades que yo. Están sanos, tienen juventud, pero han perdido el ánimo. Y esas personas, yo animo a muchas personas en eso. Porque es necesario que si estamos dormidos, que despertemos y que podemos aprovechar lo que Dios nos ha dado, que es la salud. La salud tiene un costo incalculable. Nadie puede comprar la salud. Así es que debe disfrutar la salud que Dios le da a cada uno. Amén. Bueno, por cierto, vamos a dejar un link para las redes de él por si alguien que está en alguna circunstancia difícil por ahí quiere que contactarlo o que ore por él, ¿verdad? Bueno, nosotros ahorita, este año, hemos tenido este proyecto que es este hotel de montaña, que por cierto hoy nos está azotando muchísimo el viento aquí, por ahí se debe de escuchar al fondo. Me ha llamado la atención alguna relación que hay en el diseño de modas con el diseño que nosotros hemos tenido aquí a mi papá en este proyecto. Y desde muy pequeña me llamaba la atención cómo él agarraba a una persona que tal vez no sabía nada y le enseñaba a pegar cerámica, y hay varias personas a las que le enseñó el oficio de cero. Y pues no sé si hay alguna relación o hubo algún otro momento determinante en el que dijo, a mí también me gusta mucho la construcción, y también empezó a ver esa parte de más de diseñar y arquitectónica y demás. Es interesante, a mí siempre me ha gustado, pero esa fue una necesidad. Cuando yo me accidenté, alquilaba una casa grande, hermosa, donde tenía el taller y también vivía. Cuando me accidento, ya no puedo pagar la casa y tengo que ir a mi casa, donde yo vivía. Tenía
Era una casa pequeña y tenía que instalar el taller ahí. Ahí comencé a construir y comencé a crear las necesidades. El diseño o la construcción de una casa para mí tiene mucha relación con la moda. La moda que nosotros creamos es de acuerdo a la persona, a su altura, a su color de piel, a su manera de caminar, tiene que ver su dicción, tiene que ver su porte, su manera de sentarse. Tiene muchas cosas que ver para decidir el por qué vamos a diseñar. Pues también las costumbres de cada persona son tan distintas que debemos de lograr acercarnos que en nuestra imaginación cómo pueden los ambientes adaptarse a la persona. Entonces a mí la construcción es algo que me apasiona porque tiene que ver con la elegancia. Una casa elegante, bonita, distribuida, hace sentir bien a cualquier tipo de persona. Puede ser esta persona de una persona que tenga pues un alto perfil económico y viva bien, como una persona más humilde. Si tiene un buen ambiente, eleva su ánimo, la hace que se inspire, y eso mismo lo sentí cuando me accidenté. Ya que yo voy a vivir en el mismo lugar, este lugar me tiene que gustar, tiene que atraparme, tiene que hacerme sentir que no me quiero ir de aquí, sino que siempre quiero estar. ¿Cómo tiene que ser? Porque generalmente nosotros vivimos en casas que para sentirnos bien tenemos que irnos. Y entonces por eso queremos ir a buscar un restaurante, un lugar que lo acomodan bien bonito, tienen una decoración, usan una pintura, y uno entra ahí y uno se siente transportado, y qué bonito. Pues la idea mía era cómo tener eso en casa. Entonces yo deshice mi casa y lo hice a mi gusto y también conforme a que yo pudiese vivir. Yo en mi casa soy completamente independiente, y eso nace allí, lo de la construcción. Luego también a mí me gusta la decoración. Tiene que ver igual con la moda. La decoración, si los espacios, aunque sean bonitos, pero están vacíos, no tienen lo debido, lo apropiado, entonces no se vuelven agradables, se vuelven monótonos. Y entonces la decoración, como el diseño arquitectónico, es algo que armoniza también con la moda. Luego vemos ahí una persona en una casa elegante y bonita y bien decorada. Una persona mal vestida luce muy mal. Y eso inspira a la persona que mejore sus modales, mejora su buen gusto, y su proyección es mucho más positiva. Luego, en el entorno, las personas que están cerca de ellos, cuando una persona luce bien, se siente bien y se proyecta bien, el ánimo que tiene es más positivo, y eso hace que su entorno se vuelva agradable y que las personas que están ahí participan de su buen ánimo. Y entonces es cuando comenzamos a construir relaciones saludables nada más con nuestra apariencia. Y si a esa apariencia le añadimos la parte cultural, porque las personas generalmente, siento yo, que cuando están en reuniones elegantes con personajes, se usan su mejor lenguaje. Yo siempre pienso que el mejor lenguaje debe ser con las personas que se quieren, que se aman, que es en la casa. Esa debe ser la mejor cultura en su casa, porque cuando se relaciona con otras personas, son partícipes más bien de lo que es su propia cultura, de lo que se tiene en casa. No que tengamos que aprender para poder convivir con otras, para ser aceptados con otras personas, porque de verdad, la gente que no tiene buen lenguaje, buena cultura, muchas veces es bastante rechazada. Y yo motivo a toda aquella persona que establece relaciones. No se pueden establecer buenas relaciones, sanas, perdurables, si no usamos un buen lenguaje o el lenguaje correcto, como debería de ser. Un lenguaje de respeto, un lenguaje que lleve implícito el afecto y el cariño y el respeto a toda aquella persona, sin importar el nivel que nos toque compartir. Eso es importante conservarlo.
nosotros particularmente, pues tuvimos una gran ayuda porque en algún punto nosotros estábamos en otros proyectos y él nos supervisó toda la parte de la construcción. No porque sea mi padre, pero lo recomiendo muchísimo porque él conoce mucho de calidad, conoce mucho de costos. A nosotros nos ayudó muchísimo a reducir los costos y a poder aprovechar mejor nuestro presupuesto, ¿no? Compartimos esa pasión. Yo he diseñado cada espacio de acá, he seleccionado cada uno de los pedacitos que vamos a tener en este hotel y pues es un hotel smart. Hemos llegado a tener ahí una compatibilidad en cuanto a lo que es el diseño, pero él maneja muy bien toda esa parte que suele complicar no solo a la gente que tiene poco tiempo, sino a un ingeniero o un arquitecto que de repente tiene un proyecto por ahí y necesita que tenga una supervisión más allá con conocimiento, pues eso él lo hace muy bien. Y pues no sé si eso sería algo que usted le gustaría seguir haciendo en estos momentos. La verdad es que sí, me apasiona el construir, resolver problemas. Es interesante porque tiene que ver, incluso todo involucra el clima ahorita. Estoy así encogido porque tengo mucho frío. Yo no estoy acostumbrado a este clima, pero yo vivo allá con grados más altos, así que ahorita siento mucho frío. Y a propósito del frío, yo cuando baja mucho la temperatura, entonces me afecta tanto las piernas como el hombro, los huesos. Entonces, a cierto nivel de temperatura, entonces me siento un cambio bastante. Por eso siempre pregunto cómo está la temperatura, porque la siento en el cuerpo. Hoy he estado 6 grados por aquí. Sí, y entonces sí, y la verdad que es fascinante el clima, porque cuando yo veo, a mí me encanta ver que ya casi no se ve, ver neblina, y veo en el fondo neblina. El paisaje aquí es hermoso. De verdad que cada espacio para mí, en cada espacio es un terreno de alto relieve y para mí es como para dibujar. Artísticamente pueden hacerse espacios muy bonitos y a mí sí me gusta eso, y cualquier persona que desee un asesoramiento o un proyecto, con mucho gusto, porque generalmente un ingeniero, un arquitecto dice quiere una casa, pero la hace conforme a su imaginación. Yo pienso que la casa debe conocer a la persona y estudiar cuáles son sus actitudes y sus costumbres para que ese espacio sea hecho de acuerdo a sus modales, a su actitud, a sus costumbres, y que ella vaya a compartir con las demás personas algo que es personalizado. Y cuando a una persona le gusta su casa, le gusta estar en ella, la disfruta. Y disfruta incluso poderla presentar a las personas, a sus amigos, a sus amistades. Le gusta hacer eventos y le gusta que le visiten y le gusta compartir. Cuando la casa no le gusta a la persona, generalmente siempre está buscando un lugar donde hacer un evento. Qué bonito es poderlo hacer en casa. Y sí vale la pena, pues, para mí, estar en construcción. Me gusta bastante, y cualquier persona que desee, con mucho gusto yo le asesoro. Puedo hablar, me gusta bastante. Esto es me apasiona tanto como la moda. Bueno, ya escucharon, ahí pueden tener un asesor también, pues alguien que se logra controlar de repente algo que es bastante complicado y que nosotros lo vivimos, es el tema con el personal. Él lo maneja muy bien también y eso ayuda y facilita el desarrollo de un proyecto de estos. Y bueno, muy agradecidos hoy de que haya compartido con nosotros no solo una enseñanza de vida, sino pues tantas cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, y a la vez pues que un modo más bonito de ver la vida, de tener ánimo. Y pues no sé si quiere compartirnos algo más antes de cerrar. Bueno, la verdad sí, yo creo que es importante para desarrollarnos en la vida,
Para tener fe, para ser creativo, para tener un punto de partida necesitamos tener a Dios. Sin Dios en nuestra vida no somos nada. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, dice, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Esta construcción humana que tenemos no es nuestra. Hay un creador. Y ese creador tanto le puso años de vida, le puso un principio y le puso un final. Pero hay un manual del fabricante. Ese manual que tenemos de vida se llama la Biblia. Una persona que conoce a Dios a través de la Biblia puede crear espacios de ánimo, puede crear afectos que alcanzan a muchas personas, alcanzan a sus seres queridos, amigos, a personas no conocidas. ¿A cuántas personas hemos logrado influenciar a través del conocimiento de la palabra de Dios? Eso es lo que estabiliza todo ánimo, toda dificultad. Sin Dios no pueden vencer ninguna de las dificultades que se presentan en la vida. Yo a partir del accidente, mucha gente me llevó el Evangelio, me fue a animar, me fue a motivar, y muchos me motivaron, muchos no. Yo diría, los que únicamente son aficionados necesitan esforzarse más por conocer a Dios. Pero hubo gente que me dejó con el ánimo levantado y me dejó inspirado. A partir de ahí yo también me he forjado en conocer la palabra del Señor. Oro por muchas personas y le compartimos la palabra también a muchas personas. Sin Dios nada se puede hacer, así como lo dice su palabra. Y somos una generación que probablemente se encuentre con la venida del Señor. Yo creo que las personas deben ser más sensibles, y ahora que se están viendo tanta muerte, tanta pandemia, tanta desilusión que se vive, solo en Dios tenemos esperanza. Y es por eso que la presencia de Dios en nuestra vida, yo no me siento ni amargado, generalmente no experimento tristeza, siempre tengo buen ánimo, porque siento yo que Dios está conmigo y la presencia de Dios me ayuda a superar cualquier etapa. Tenemos dificultades como cualquier persona, pero la idea es cómo superarlas y aceptar las cosas que no puedo cambiar, pero cambiar aquellas que sí puedo y también establecer la diferencia de ellos. Esa es la manera más positiva que podemos continuar en la vida. Una excelente enseñanza nos ha dejado hoy, y definitivamente que comparto el que sin Dios no somos nada. Hemos comenzado esta serie y toda esta parte del canal que hemos llamado, pues, Constrúyete a ti mismo. Esa parte de construirse y de ir aprendiendo de personas que han logrado salir victoriosos y exitosos de esta vida. Pues yo también quiero culminar con una parte muy linda de la Biblia, que es Josué 1:9, donde nos dicen: sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Nos vemos a la próxima.